Sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, y cuando lo tenga puede colocarse sobre sus pies, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Lucas capítulo 3. El Evangelio según San Lucas, capítulo 3, verso 1, dice la palabra del Señor. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de las provincias de Trancónitet, y Lasanias, tetrarca de Albilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Padre celestial, grande eres, Señor, digno de toda gloria, digno de toda majestad. Pedimos, bendito Dios, que siga tu presencia, Dios, en este lugar, que tu gloria se glorifique en nuestros corazones, en nuestra mente. Llévate lo que no es tuyo. Vamos a exponer tu palabra, a predicarla, a enseñarla. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón a tu palabra, que la palabra haga el efecto para la cual tú la mandas, Dios. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestros corazones, nuestra mente están 100% para ti. En el nombre maravilloso de Jesucristo, amén. Gloria al Señor. Puede glorificar el nombre de Dios sentándose, amén. Gloria al Señor. ¿Y quién vive? Y para siempre es su misericordia. Amén. Para siempre es la misericordia de Dios. En un pasaje de la Biblia, en el libro de Éxodo, cuando se celebró la Pascua, Dios dijo que tomaran el maná, cada uno tomara una porción conforme a su comer. Es decir, que hay personas que comen más que otras. Los niños pueden seguir con sus maestras, lo de primer, segundo y tercer nivel. Hay personas que comen más que otras, ¿verdad? Eso nosotros lo podemos ver en nuestras casas, en nuestras familias. Y el Señor mandaba que cada uno cogiera conforme a su comer. Y hay personas, llevándolo al punto espiritual, que comen bastante palabra, que se edifican de la palabra de Dios y nunca se cansan. Hay personas que de pronto comen un poquito de la palabra de Dios y eso es suficiente para ellos. Pero hay personas que leen más palabra, meditan, entran en la presencia de Dios y reciben más de Dios. Ahora, a veces el alimento físico, cuando uno come, llega un momento en que ya uno no puede comer porque se llena. Eso no sucede con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, que el espíritu siempre tiene ganas y sed de ¿quién? De Dios. Y por lo tanto nunca ese espíritu se va a saciar, sino que siempre va a querer más y más de Dios. Ese espíritu va a querer más
de la presencia y de la palabra del Señor Jesucristo. Por eso estamos en este lugar, amén, porque queremos recibir más de Dios. ¿Cuántos quieren recibir más de Dios? Pero diga amén. ¿Cuántos quieren recibir más de Dios? Porque cuando dice amén, es como que sí o no. Uno tiene que decir, ¿cuántos quieren recibir más de Dios? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Siempre hay que recibir más de Dios y más de su palabra. Esto lo hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista, él se alejó del mundo, se alejó de su familia, se alejó de sus amistades, porque él sabía que en esta tierra tenía una misión para Dios. Él sabía que en esta tierra él tenía que hacer algo en este mundo. Y dice la Biblia que en el libro de Isaías estaba escrito sobre lo que iba a hacer Juan el Bautista. Dice la Biblia, voz del que clama en el desierto. No dice voz del que clama en las grandes metrópolis, en las grandes ciudades, no. Él tenía un lugar específico donde él tenía que estar. Y como él recibió esa revelación de Dios, él estaba en esos lugares. Estaba en esos lugares desérticos. Estaba en esos lugares donde la gente no estaba. Cuando dice voz del que clama en el desierto, desierto no es que el que usted y yo comúnmente conocemos, porque el desierto nos imaginamos el desierto del Sahara, pura arena, pero no, el desierto que menciona aquí la palabra de Dios es un lugar que no era habitado, pero que era y tenía grandes cantidades de árboles, pero que ese lugar no era habitado. En ese lugar no vivía nadie. En inglés hay dos palabras para desierto. La primera palabra es desert, y desert es el desierto como el desierto del Sahara. El otro palabra en inglés para desierto es wilderness. Y wilderness es desierto, pero a diferencia del desierto de Sahara, es un desierto, es un lugar inhabitado, pero que hay árboles, pero que en ese lugar no viven personas. Entonces, Juan el Bautista no predicaba donde había pura arena, como uno se imagina el desierto de Sahara, no. Juan el Bautista predicaba en un lugar en donde la gente no iba, porque él vivía ahí. ¿Cómo era posible de que Juan el Bautista viviera en un desierto de pura arena? Sería imposible. Las personas no viven ahí, simplemente transita. Pero Juan el Bautista, él se apartó al desierto, se apartó a ese lugar inhabitado que había árboles, y ahí buscó más de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer él? Preparar el camino del Señor. Esa era la misión que iba a hacer Juan el Bautista en este lugar. Actualmente en el continente americano, en la tierra, en nuestro planeta, hay muchos caminos, carreteras grandísimas, carretera de 2 carriles, de 8 carriles. Hay caminos para transitar de un lugar a otro. ¿Qué venía a hacer Juan el Bautista? ¿A preparar un camino de una carretera? No. Juan el Bautista venía a preparar el camino del Señor Jesús, a dar que se venía acercando aquel que iba a traer salvación al pueblo de Israel. Juan el Bautista venía a preparar ese camino, no un camino físico, sino un camino espiritual, un camino por donde el pueblo de Israel debía de tomar para ser salvo. Los caminos de hoy en día se facilitan. Hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma, porque en la época del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano conquistaba
a otros países, otras naciones, ellos hacían caminos de piedra. Y por ese camino que hacían, ellos se devolvían y podían ir nuevamente hasta esos lugares. Entonces, todos los caminos partían de Roma a las demás naciones y todos los caminos llegaban hasta Roma. Por eso es que se dice que todos los caminos conducen a Roma. Ellos hacían caminos cada vez que conquistaban, cada vez que se iban y se lanzaban a una aventura de guerra, de proeza, ellos hacían su camino de piedra y por ahí transitaban y por ahí se acercaban a la ciudad de Roma. Aquí actualmente en nuestro continente, en nuestra planeta Tierra, hay muchos caminos, hay muchas carreteras. Por ejemplo, la autopista elevada de la Florida, Estados Unidos, que une todos los cayos de Florida. Esa autopista y esa carretera tiene una longitud de 208 kilómetros y la mayoría de la autopista está sobre el agua. La mayoría de ese camino está sobre el agua, pero une a todos los cayos de Florida, une a todas las islas que están cerca del sur de los Estados Unidos. Y si quieren ir a Miami, si quieren ir a otra parte de los Estados Unidos, toman ese camino, toman esa ruta que conduce hasta allá. Entonces hay comunicación. Es más fácil viajar en carro que viajar en barco. Ellos van por ese camino. La segunda autopista o camino más largo que existe en esta tierra es el puente de Storsund, que queda en la carretera del Atlántico en Noruega. También un camino bastante largo. El tercero es el camino de la muerte en Bolivia. Eso está alrededor de montañas. El cuarto es el túnel de la carretera de los Guardianes en China. Esa carretera está dentro de una montaña. La montaña es pura roca y la carretera y el camino está dentro. Y el quinto está en Alaska, la autopista de James Dalton. Son caminos que conducen y comunican ciudades, que comunican veredas, que comunican naciones, que comunican pueblos, uno más largo que otro. Juan el Bautista vino a hacer un camino, vino a preparar, como dice la Biblia en Lucas. Vámonos a Lucas capítulo 3, verso 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino. Y él vino a eso, a preparar el camino, pero también vino ¿a qué? A enderezar sus sendas. Es decir, que había un camino que conducía ¿a quién? Al Salvador. Pero ¿cómo estaban esas sendas? ¿Derechas o torcidas? Si la Biblia dice que enderezar su senda es porque estaban torcidas. Es decir, que las creencias, lo que pensaba el pueblo de Israel, no era como lo decía la Biblia. Todo lo que dice la Biblia, vea, es derecho. Todo lo que dice la Biblia llega a un fin. Pero viene el hombre con su sabiduría, con su inteligencia, y le da un significado y una interpretación diferente a lo que dice la Biblia. Y por eso esos caminos, el camino que estaba preparando Juan el Bautista para el Señor, él lo estaba cogiendo de todas las sendas que estaban torcidas, e iba a ser solamente una senda, la senda que señalaba la palabra del Señor Jesucristo. En el versículo 2 dice: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. La Biblia enseña que solamente debía haber un sumo sacerdote, pero en esta época había dos sumos sacerdotes, es decir, que estaba torcido. Había una senda torcida, había una senda
que no estaba conforme a la palabra de Dios. Había en ese tiempo los fariseos, había en ese tiempo los escribas, había en ese tiempo otras doctrinas que no eran conforme a lo que decía la palabra de Dios. Uno creía en la resurrección, otro no creía en la resurrección. Habían sectas que seguían a Herodes, los herodianos, y cada una de esas sendas se alejaba del propósito que Dios decía en su palabra. La gente busca, como un líder busca una salvación, pero en esa búsqueda el hombre se confunde mucho, porque deja a un lado a Dios y busca primero lo que él piensa, lo que él cree, lo que él supone. Entonces, ¿qué estaba pasando en este momento? Que Juan el Bautista tenía que enderezar las sendas. Esa senda que estaban torcidas, Juan el Bautista la tenía que enderezar. Y toda senda que crea una cosa diferente a lo que enseña la palabra de Dios está torcido. Toda aquella creencia que sea contraria a la palabra de Dios está torcido. ¿Y qué es lo que tiene que hacer en este momento Juan el Bautista? Enderezar las sendas. Un camino, ¿cuántas sendas tiene? Un camino normal tiene dos sendas, una hacia el norte y otra hacia el sur, o una a la derecha y otra a la izquierda, dos sendas. Y aquí Juan el Bautista tenía que enderezar las sendas que estaba en la palabra de Dios, pero que el hombre había dado un significado, había dado una interpretación diferente a lo que es la palabra de Dios. ¿Qué tenía que hacer Juan el Bautista? Tenía que todo valle se rellenará. ¿Cuáles son los valles? Los valles son los que están en un terreno plano, en un terreno bajo, entre montañas. Entonces, esos valles tienen que ser rellenados. Y después dice, los caminos torcidos serán ¿qué? Enderezados. Y los caminos ásperos allanados. Es decir, Juan el Bautista tenía que hacer una labor tremenda en esta tierra. Y Dios lo escogió a él, porque sabía que Juan el Bautista podía hacerlo. Dios se fijó en este hombre, primo del Salvador, porque sabía que este hombre no iba a volver atrás, porque sabía que este hombre incluso iba a dar su vida por la palabra de Dios, iba a dar su vida por lo que el Señor Jesucristo lo mandó a hacer, lo mandó a que hiciera en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En esta época, cada uno de nosotros somos esos Juan el Bautista. En ese momento Jesucristo iba a venir a la tierra en forma física, iba a venir a la tierra en forma humana, e iba a traer buenas nuevas, e iba a traer palabra de Dios, palabra que complementaba a la palabra que ya estaba sobre la ley. Porque el Señor Jesucristo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y el Señor Jesucristo decía, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo ahora, está diciendo que iba a decir algo nuevo. Y estaba diciendo que si alguno pecare contra ti, perdónale. Y si 7 veces pecare, y si 7 veces viene y te pide perdón, perdónale. Y si pecare 70 veces 7, perdónale 70 veces 7. Es decir, estaba tirando o estaba diciendo que ojo por ojo y diente por diente ya no era así. Ahora venía un camino perfecto, ahora venía un camino mejor. Y nosotros somos esos Juan el Bautista, que no solamente como Juan el Bautista estaba trayendo y estaba enderezando el camino para que Jesucristo viniese en carne humana, no, sino que ahora somos esos Juan el Bautista que tenemos que predicar
que Jesucristo viene. Juan el Bautista predicaba: viene uno después de mí, del cual no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y nosotros tenemos que predicar que viene uno por su iglesia. Viene uno por aquellos que son redimidos por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Viene uno que se va a llevar a los santos en las nubes por siempre a la presencia de Dios. Somos eso, Juan el Bautista. ¿Qué tenemos que hacer? Preparad el camino. No preparad una carretera, sino preparad un camino espiritual. Carreteras grandísimas que unen ciudades, que unen veredas, que unen pueblos, que unen muchas cosas. Pero aquí el Señor Jesucristo es el camino que nos conduce hasta Dios. Un camino físico en esta tierra une los Cayos de la Florida, une las ciudades de Bolivia, une las ciudades de China, une las ciudades de Colombia. Pero un camino espiritual que usted y yo tenemos que trazar une la tierra con el cielo. Y ese es un camino más precioso que le toca a usted y que me toca a mí. Pero ¿cómo preparamos ese camino? Primero, con nuestro testimonio, con la forma de nosotros de poner por obra la palabra de Dios. Jesucristo puede mirar el corazón. Nosotros solamente vemos lo que nuestros ojos pueden ver. Jesucristo mira cómo es nuestra actitud, cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestra perseverancia para con Dios. El hombre lo podemos engañar, pero no podemos engañar ¿a quién? A Dios. Entonces, primeramente, nosotros señalamos el camino, nosotros preparamos el camino del Señor con nuestro comportamiento, con nuestra conducta. Es decir, si la gente ve en nosotros personas rectas, personas íntegras, personas que ponen por obra la palabra de Dios, esas personas van a venir a ese camino que nosotros estamos ¿qué? Haciendo. Detrás de nosotros estamos haciendo un camino, estamos dejando unas huellas y la gente está viendo ese camino, está viendo esas huellas, está viendo cómo es mi conducta, está viendo cómo es mi comportamiento, y esa persona, según mi testimonio, decidirá si sigue a Cristo o si no lo sigue. Pero nosotros solamente creemos, no, que preparar el camino, que hay que predicar la palabra de Dios, hay que enseñarla. No, solamente eso no es. Primeramente es con nuestro testimonio. Por eso cada día tenemos que luchar por ser mejores personas. Por eso cada día tenemos que luchar por ser mejores ciudadanos. Por eso cada día tenemos que luchar y ahorrar para pagar los impuestos, para pagar las deudas. Y a su nombre hay que pagar los impuestos, amén. Hay que pagar las deudas. Hay que ser buen testimonio. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. Dígale que está a su lado: tiene que ser buen testimonio. Tiene que ser buen testimonio. Pero dígaselo con ganas, amén. Tiene que ser de buen testimonio. Cuando somos de buen testimonio, ¿qué estamos haciendo? Preparando el camino ¿de quién? Del Señor. Pero si no somos de buen testimonio, estamos haciendo una senda como torcida. Y nosotros estamos llamados para enderezarla. Nosotros como iglesia estamos llamados para enderezar el camino del Señor. Juan el Bautista se apartó, se fue al desierto, dejó a un lado la fama, dejó a un lado lo que él podía hacer, que ministrar en el templo, pues provenía de una familia sacerdotal. Su papá Zacarías era sacerdote y también él podía ser sacerdote. Es decir, él podía enseñar en el templo, él podía ministrar en el templo, él podía usar grandes, su ropaje como un sacerdote,
Él podía tener los flecos más largos, porque ese era su destino, físicamente hablando. Pero él dijo, no, yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo me ha mostrado a mí que yo no tengo que estar allá. Tengo que estar ¿dónde? En el desierto, preparando el camino, predicando la palabra de Dios, enseñándole a las personas que si no se arrepienten de sus maldades, se van para el infierno. Que va a venir uno que va a bautizar en espíritu, que va a bautizar en un bautismo diferente al mío, y ese va a ser el Salvador. Y a él le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? Y él decía, no, no soy. Cada uno de nosotros, no solamente con el testimonio. Ahora, la segunda parte y el segundo punto es con nuestra predicación. Tenemos que señalar el camino del Señor. Tenemos que preparar el camino del Señor predicando la palabra de Dios, enseñando el Evangelio de Jesucristo de Nazaret, predicando con nuestros labios y con nuestra boca. Como decía alguien, llamándole al pan, pan, y al vino, vino. Es decir, nosotros no tenemos que adornar el Evangelio, sino tenemos que predicar el Evangelio tal y cual como la palabra de Dios lo enseña. Amén. No como yo creo o adornarlo de tal manera. No, es como la palabra de Dios lo dice. Si la palabra de Dios dice que el Evangelio es de esta manera, tenemos que vivir el Evangelio de esa manera. Y tenemos que predicar ese mismo Evangelio. ¿El Evangelio es de siempre en victoria? No. En el Evangelio hay victoria y hay derrotas. En el Evangelio hay altos, pero también hay bajos. En el Evangelio hay momentos en que uno está cerca de la presencia de Dios, pero hay momentos que uno está lejos de la presencia de Dios. ¿Y cómo tiene que ser nuestra actitud? Vea, siempre hacia adelante, siempre hacia adelante, siempre hacia adelante, predicando la palabra de Dios. Si uno está enfermo, hay que predicar que Dios sana. Porque muchos están enfermos, predican que Dios sana, oran por los enfermos y son sanados, pero ellos siguen enfermos. ¿Por qué? Porque creen en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay que predicar el Evangelio de la cruz de Cristo. El Evangelio de la cruz es un Evangelio sufrido. Es un Evangelio que, como dijo una hermana, así sea a punta de palo, pero que me lleven al cielo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Y cuántos quieren que otros vayan al cielo? Entonces, prediquemos la palabra de Dios. Amén. Primero, con nuestro testimonio. Y segundo, predicando la palabra del Señor. No, pero ese es para el predicador, ese es para el hermano que tiene 10, 15, 20 años. No, ese es para todo. ¿Qué dice la Biblia en Marcos capítulo 16, verso 15? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es decir, que los que no tienen a Jesucristo, ¿qué son? Criaturas. El alma que no tiene a Cristo es una criatura, es decir, una creación de Dios. ¿Usted qué es? Hijo de Dios. Amén. Usted y yo somos hijos de Dios y nos diferenciamos de aquellos que son solamente criaturas. Pero en un momento determinado, usted y yo éramos criaturas. Alguien nos predicó la palabra de Dios y ahora somos hijos de Dios. Y ahora somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Así como somos hijos nosotros, también hay que hacer que otros sean hijos del Rey. ¿Y cómo hacemos eso? Predicando la palabra de Dios. Predicándola en un bus, predicándola en la calle, predicándola en todo lugar. Si predicamos la palabra de Dios, estamos abonando para el cielo. Estamos ¿qué? Preparando
el camino del Señor. Jesucristo viene por su iglesia, amén. Viene por segunda vez. Juan el Bautista predicaba que Jesucristo venía por primera vez, pero nuestra predicación es que Jesucristo viene por segunda vez. ¿Y viene dónde? En las nubes. Viene en el arrebatamiento. Y de nosotros depende si muchos se van al arrebatamiento o si no se van en el arrebatamiento. De nuestra predicación, así como Juan el Bautista predicaba, también nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que hablarle al vecino. Tenemos que hablarle al que está de compañero en el trabajo. Tenemos que predicar la palabra de Dios en todo tiempo. Amén. En tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir en tiempo y fuera de tiempo? Las 24 horas del día. A todo momento. De pronto no podemos predicar las 24 horas del día. Amén. Pero somos un cuerpo. Unos predicarán, otros no predicarán. Pero aún orando en nuestras casas podemos predicar. Aún orando en nuestros hogares podemos clamar por las almas. Y esa es la tarea que tenemos cada uno de nosotros. Y a su nombre, Cristo vive y Cristo reina. Amén. Y para siempre es su misericordia. Hay que predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren predicar la palabra de Dios? ¿Cuál es la primera forma de hacerlo? Con nuestro testimonio. ¿Y cuál es la segunda forma de hacerlo? Predicando con nuestros labios la palabra del Señor. Que hay un Señor que salva, su nombre es Jesucristo. Hay un Señor que sana, su nombre es Jesucristo. Hay un Señor que pelea por nosotros, su nombre es Jesucristo. Hay un Señor que sana cualquier enfermedad, su nombre es Jesucristo. Siempre tenemos que engrandecer el nombre de Jesucristo en todo lugar. Amén. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios nos llamó para eso. Dios no nos llamó para estar sentados únicamente. Dios nos llamó a predicar la palabra del Señor, a enderezar el camino. Y hay camino que está torcido en esta tierra, ¿verdad? Pero de usted y de mí depende si lo enderezamos. El camino que estamos haciendo no es entre una ciudad y otra. No es entre un país y otro. El camino que está haciendo usted y que estoy haciendo yo es desde la tierra al cielo. Y no es una escalera que llegue hasta el cielo. No, es un camino. Y ese camino se llama Jesucristo de Nazaret. Ese camino se llama Jesucristo de Nazaret. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Amén.